Hola muchachos, en medio de la pandemia del COVID-19, Alemania se pega el salto increíble de una inversión de 5.473 millones de euros a repartir entre la empresa Damen y Thales. ¿Por qué? Porque se adjudicaron un contrato multimillonario respecto a la construcción de las fragatas MKS-180 para la Marina alemana, esa fragata que están viendo detrás mío. Esto se había adelantado en enero del 2020, pero se había pospuesto, respecto a todo lo que estaba sucediendo, pero ahora es real, el contrato ya fue, o el programa ya fue informado por un portal del Ministerio de Defensa alemán. El pasado 17 de junio del 2020, el Parlamento alemán aprobó la asignación de este presupuesto para la adquisición de 4 fragatas MKS-180. Buques serán construidos mayoritariamente en los astilleros alemán en Blom, Voss y en Hamburgo, de tal manera que cumpla el requerimiento alemán de que al menos el 80% del valor de este programa repercuta en la industria local. Esto es interesante porque una cosa es invertir, otra hacer el negocio, pero también tener esta injerencia local, o sea, el dinero que quede dentro del país. Eso del 80% del valor del programa va a quedar en Alemania. También la dotación electrónica, suministros, portales, de que al menos el 70% debe ser suministrada por compañías alemanas, uno de los requisitos, a través de la principal filial que es Thales, ubicadas en Kiel, ¿ya? Ahí de cierta forma se va a quedar el dinero. Es interesante respecto a esto porque cuando uno tiene el concepto de armar o construir lo que sea en temas militares, normalmente uno no ve los valores. Por ejemplo, lo que está haciendo Alemania, o sea, el 80% del programa repercute de cierta forma en la industria alemana. Es decir, el gran porcentaje, el del grueso de este presupuesto, los 5.470 millones de euros, van a quedar dentro de Alemania. Por eso la industria hoy día, más que comprar a otros países o mandar a construir a otros países, hay países que hoy día están por la línea de construir a nivel local, ¿ya? Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, Chile construye OPV, Perú construye también buque multipropósito a nivel local. Brasil está construyendo, por ejemplo, el proyecto SUB de los submarinos dentro del proyecto local. Incluso el proyecto Tamandere podría hacerse dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión local económica muy interesante. Así que interesante esto. Estas fragatas miden con 153 metros de esloras, desplazamiento de 9.000 toneladas, es decir, el doble de cualquier fragata dentro de América Latina. Serán los mayores buques de guerra en servicio de Alemania, o sea, son buques grandes. El promedio de desplazamiento de una fragata en América Latina actual 2020 va de los 4.200 máximo a los 4.500. No tengo otro, por lo menos las fragatas que estén funcionando, ya que estén operativas en América Latina, no superan eso. ¿Ya? Así que para tener en cuenta, por eso se habla de 9.000 toneladas de desplazamiento. Son buques muy muy grandes. Tendrá una dotación de 110 marinos con capacidad para acoger a 70 personas. Las fragatas MKS-180 tienen el diseño multimisión de manera que puede intercambiar módulos en misión específica según el tipo de tarea. Este concepto de multifunción son muy similares a la fragata 31 que está construyendo el Reino Unido. También tienen las mismas funciones. Pueden funcionar como fragata, pueden funcionar como buques de transporte. O sea, esta combinación, al parecer, hay varios países a nivel global que están combinando estos conceptos. Estará dotado con misiles de defensa aérea de medio y corto alcance, misiles antibuque de largo radio de acción, un cañón de 120 milímetros
capaz de emplear municiones de alcance extendido, además de torres de empleo remoto ligero para autoprotección. El sistema de combate se basa en el sistema AWWS desarrollado por la empresa Thales para la Marina holandesa y belga. Así que le traía eso, por lo menos es uno de los buques que hace historia al respecto. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue uno de los que construyó buques a gran escala, destructores, uno de los mayores del mundo, ya, que al final, recordemos la famosa guerra de el Bismarck, que tuvieron que pelear Inglaterra, Estados Unidos para poderlo destruir. Al concepto de buques grandes a nivel mundial hoy día es interesante porque se habían convertido básicamente el mundo de la tecnología pasa por procesos. Dentro de esos procesos se construyeron corbetas, buques más pequeños, fragatas más pequeñas. Hoy día, al parecer, por lo menos los alemanes van por la línea de tener buques más grandes. Imagínense, 9.000 toneladas de desplazamiento es brutal. Así que le quería traer ese video. Se firmó ese contrato, uno de los multimillonarios de Alemania, y lo interesante de esto, que este tipo de construcción o este tipo de ingreso queda el 80% en Alemania. Por eso es interesante que las empresas latinoamericanas se atrevan de cierta forma a construir su propio material, dejando lo mismo, poniendo el ejemplo de Alemania. ¿Ya? Cuando se habla de construir fragatas en Chile, me imagino que el porcentaje debería ser entre 70 y 80%. Lo mismo, por ejemplo, los brasileños, los submarinos. El gran porcentaje de la construcción ha sido dentro de Brasil. El ingreso económico de Brasil ha sido brutal en ese tema. O sea, no solamente ganan dinero con la construcción, sino que pueden seguir construyendo y avanzando en otros proyectos. Es decir, no depender directamente del Estado, sino que también depender de los astilleros propios o de la construcción militar de local. Eso es muy importante respecto a eso. Los países que no tienen un desarrollo en temas militares o construcción de a nivel personal o propio, difícilmente pueden tener materiales de este tipo. Hay países que dependen, por ejemplo, construyen un avión, pero dependen de la empresa de Israel, dependen de un motor de Estados Unidos, dependen de la cabina virtual o toda la parte del avión, dependen de otros países. Cuando se construye a nivel local con licencias, la cosa es distinta. Esto demuestra de cierta forma que las tecnologías militares se pueden desarrollar a nivel local. Perú, por ejemplo, un ejemplo muy certero, construyó barcos multipropósito dentro de Perú. Eso no lo ha hecho, por ejemplo, ni Chile ni Brasil, sino que Brasil tuvo que comprar, Chile también tuvo que comprar y por desgracia compró uno. Pero si Chile se ha apoderado por el tiempo de la OPB, por ejemplo, los buques multipropósito han sido un logro local. Ya. Lo mismo podríamos hablar de México. También podríamos hablar de Colombia, pero vuelvo a repetir, construir a nivel local garantiza dos cosas: que tú tienes el producto rápido, en tiempo preciso y de producción local y que tú lo puedes reparar acá. Dos, el mismo proceso de construir acá financia otros proyectos del mismo material o mejor en el mismo país y las ganancias quedan dentro del país. Eso hace la diferencia y hay que aprenderles a los alemanes en ese contexto.